Les contamos ahora que una funcionaria del ejército fue asaltada en Maipú. Delincuentes la intimidaron con armas de fuego para robarle su vehículo. Preste atención a las siguientes imágenes y es que dan cuenta del violento abordazo registrado a plena luz del día en la Villa América del Sur en Maipú. La víctima, una funcionaria activa del ejército de Chile. Empezamos a sonar la alarma y yo aparezco aquí y veo que en el pasaje en la entrada está un par de vecinos que la están acerca del auto de mi hija y yo partí corriendo. Ella gritaba desesperada, lloraba, papá me intentaron hacer un portonazo, papá me intentaron hacer un portonazo y gritaba, me pusieron la pistola en el cuello, me pusieron un cuchillo en las costillas y bájate tal por cual y garabatos para arriba y garabatos para abajo. Según el relato de la mujer, los aproximadamente 5 sujetos serían menores de edad, todos chilenos, quienes de manera violenta abordaron a la mujer y comenzaron a registrar en el interior del automóvil en busca de objetos de valor. Ella, en un intento de oponerse a la fuerza de los delincuentes, decidió no sacarse el cinturón de seguridad. Pero los tipos ellos son tan rápidos que abrieron las 3 puertas del auto, trajinaron, le llevaron un bolso, es lo único que le pudieron llevar. Vivimos todos los días encerrados, no podemos salir, los niños no pueden salir a jugar. Es parte del crudo relato del padre de la víctima que fue testigo de cómo estos delincuentes la abordaron en la esquina de su casa. Afortunadamente no se concretó el robo del vehículo. Aunque no lo crea, las alarmas comunitarias hicieron lo suyo. Las que para muchos son inservibles, para este grupo de vecinos son su salvación. Sí, yo venía como a 100 metros, venía de comprar el pan. Llegué acá, no sabía por qué estaban tocando las alarmas, solamente veía que había un grupo de personas acá, un poco más atrás, y veía que estaban tironeando, tratando de sacar a la vecina del auto. Afortunadamente fue rápido, si todos han dicho lo mismo, gracias a la activación de las alarmas. Un minuto, yo creo que no más de un minuto. Ya se sintieron la alarma y se arrancaron. Y es que debido al aumento de los delitos en la zona, los vecinos decidieron organizarse. Cada uno de ellos posee un botón de pánico, el que recae en la activación de las alarmas. Así. Miércoles por la noche y a pocas cuadras, también en Maipú, un grupo de delincuentes armados intimidaron y golpearon a este hombre, según los antecedentes preliminares, con problemas de movilidad. Nada pareció importarle a este grupo de sujetos, quienes en cosa de segundos se dieron a la fuga a bordo de la camioneta recién sustraída. O sea, ya no se puede estar aquí. Estamos a 2 cuadras del Metro del Sol y no se puede ir seguro. Es espantoso, si esto ya no se puede vivir acá. Aquí a toda hora, mijita, nosotros salimos a comprar el pan a las 5 de la tarde, 6 de la tarde y de ahí no salimos más. Pero aquí hace falta más, un control más continuo, más constante. Delito que afortunadamente pudo ser evitado gracias al esfuerzo de toda una comunidad cansada del avance de la delincuencia. Un abordazo más que se registró esta vez en la comuna de Maipú. Cerca de Plaza Baquedano, el sospechoso es menor de edad, tiene 17 años. Patricio Angulo nos va a contar más de lo que sabemos sobre este crimen. Patricio, buenas noches. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenas noches. Y mientras tanto también hay una investigación para determinar las identidades del resto de los sujetos que participan de esta agresión y de este robo con homicidio. Hay que dar cuenta si es que hay más involucrados en este mismo delito. Se hablaba de una turba inicialmente de entre 15 a 20 sujetos y es en el marco de la investigación que se va a tener que determinar qué grado de participación puede tener cada uno de estos sujetos. A eso hay que tener en cuenta además que en el lugar de los hechos, ahí en Alameda con Irene Morales, fue encontrado además un cuchillo que es el que habría sido utilizado para cometer este crimen que termina con la muerte de este joven de 29 años, Edwin, quien estaba celebrando su cumpleaños durante la noche en el barrio Villavista, acompañado de un grupo de amigos, cuando ya cercano a las 5 de la mañana se dirige a la Alameda junto a este grupo de amigos a un paradero de la locomoción colectiva para dirigirse a su casa, cuando son cobardemente
inmediatamente abordados por un grupo de delincuentes quienes actúan, lo hacen en grupo además, de ahí que incluso por parte de la Fiscalía se señale de que podría tratarse de una suerte de crimen organizado, dada la forma en la que están actuando estos sujetos en la Alameda. No es primera vez, hay varias denuncias, esto viene desde hace ya más de un año de una banda, o pueden ser más de una, pero con un modus operandi similar, que vienen actuando en la Alameda, atacando a transeúntes y robándoles, y además amenazándolos y apuñalándolos incluso a varios de ellos. Vamos a escuchar qué es lo que ha dicho el fiscal con relación a estos hechos ocurridos durante la madrugada. Han habido reportes anteriores y casos de estas bandas, que en el fondo estamos hablando de crimen organizado, son bandas de sujetos extranjeros que se aprovechan de repente de la soledad o de ciertas personas que salen de los locales nocturnos que están en ese sector y proceden a asaltarlos, sustraerles sobre todo sus teléfonos, y cuando las víctimas se resisten no dudan en golpearlos o agredirlos, en este caso con cuchillos. Patricio, como decíamos, el sospechoso que quedó en internación provisoria es un menor de edad, un adolescente de 17 años. ¿Hay más antecedentes en la investigación acerca del resto de los sujetos que habría participado en este homicidio? A eso apunta esta investigación, Daniel. Inicialmente se ha logrado detener a este adolescente, quien tendría 17 años. Hay que corroborar eso también posteriormente con la investigación, que ese ha sido un problema, además que han presentado extranjeros que no tienen o no están regularmente en nuestro país, pueden mentir con algún nombre o su identidad o su edad. Sí, dentro de sus pertenencias se ha encontrado un DNI de Colombia que debe ser corroborado con la policía colombiana para ver además si es que tiene alguna detención o antecedentes policiales en su país. Dentro de sus pertenencias además fueron encontrados 3 teléfonos celulares en los que no logró acreditar su origen o procedencia, lo que ya hacía sospechoso de interés a este sujeto, y posteriormente, una vez que es llevado a constatar lesiones a la ex posta central, es que allí hay algunas de las víctimas y amigos de este hombre, este joven de 29 años que falleció, que fue asesinado, que terminan a él también reconociéndolo. Vamos a escuchar qué es lo que ha dicho la policía, también Carabineros, con respecto a esta investigación. Efectúan controles de identidad en las inmediaciones, pudiendo detectar a un sujeto que mantenía entre sus vestimentas 3 celulares, del cual no pudo dar fe de su existencia entre sus vestimentas, por cuanto además presentaba algunas lesiones. Lo llevaron a contratar sus lesiones a la posta central. Es ahí donde efectivamente una de las víctimas asaltadas lo reconoce como tal. Bueno, se trata de bandas, o tal vez una gran banda que está operando, Daniel, desde hace bastante tiempo, más de un año en la Alameda. Hablamos allí claramente de un foco delictual. Ha habido un trabajo que ha realizado Carabineros hace algún tiempo que permitió también la detención de algunos de estos sujetos, pero acá no sabemos si han ido quedando en libertad, se van reorganizando, reagrupando y vienen actuando prácticamente todas las semanas. Hay varias denuncias de sujetos que vienen cometiendo este tipo de delitos, apuñalando incluso a las víctimas, las abordan durante la noche, las atacan para poder sustraerle algunas de sus pertenencias, sus teléfonos celulares, como es lo que ha ocurrido durante la noche, y donde acá hablamos de una víctima de 29 años, quien estaba además celebrando su cumpleaños. Hay que esperar ahí qué ocurre ahora con esta investigación que tiene a este detenido, y vamos a escuchar también qué es lo que ha señalado una de las víctimas, una amiga además de este joven que lamentablemente ha sido asesinado y quien relata cómo ocurrieron estos hechos. Estábamos esperando la micro ahí en la Alameda y a mi amigo, que es la persona fallecida, le robaron el celular y se nos acercan un montón de tipos, lo apuñalaron. ¿Cuántas personas lo abordaron? Creo que eran varios. Entre 15 a 20 personas. ¿Y todos andaban con armas? Sí, con cuchillos y todo extranjero. Bueno, hay un detenido entonces, Daniel, ha quedado con la medida cautelar de internación provisoria, toda vez que inicialmente se trata de un menor de edad. Hay que esperar qué es lo que ocurre con esta investigación. Hay 100 días de plazo y mientras tanto se intenta dar con la identidad del resto de este grupo, una turba que actúan como verdaderas jaurías, y donde además quedan entredicho en cuestionamiento qué es lo que ocurre con la vigilancia, con la seguridad, Daniel, en la Alameda, donde incluso hace algunas semanas nada más había anunciado con bombos y platillos un patrullaje 24/7 por parte de la Gobernación. Carabineros también, la Municipalidad de Santiago saben acerca de esta situación, de este foco delictual, con bandas que están recorriendo la Alameda, asaltando a peatones, a jóvenes particularmente los fines de semana durante la madrugada, una vez que van saliendo del barrio Bellavista. Muchas gracias, Patricio. Buenas noches. Buenas noches.